Pues cerrado el año 2021 ya podemos hacer balance de la llegada de migrantes a Canarias de forma irregular y sabemos que esa cifra se redujo un 4,2% con respecto al año 2020. En total, 22.819 personas tocaron tierra en las islas. Vamos a hablar de este asunto con Juan Carlos Lorenzo, responsable de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Canarias. Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Bueno, yo daba la cifra de las personas que llegaron, pero claro, ustedes consideran que otras cerca de 1.000 desaparecieron. Sí, incluso más, es decir, también depende de qué referencia tomes en cuenta. Hay una referencia que es mucho más prudente, que es la de la Organización Internacional de las Migraciones, que habla de alrededor de 937, 950 personas fallecidas, al menos que nos consten. Sin embargo, hay otras organizaciones como Caminando Frontera que habla de 4.016 personas fallecidas, o sea, el 91% de los fallecimientos que se producen y desapariciones en la ruta migratoria por mar hacia España. Canarias asume el 91%. Esa es la realidad, y con un alto porcentaje de personas, de niños y niñas y de mujeres. Es la ruta más letal, la ruta más mortífera de las rutas marítimas hacia, de alguna forma, un espacio seguro. ¿Y por qué considera usted que es tan letal, tan mortífera, que fallecen tantas personas en esta ruta? Bueno, hay causas que lo explican, es decir, situaciones como la fragilidad de las embarcaciones, ya no solo que las pateras o los cayucos son embarcaciones frágiles, sino que aún más se ha radicalizado, es decir, la utilización de lanchas neumáticas, y lo estamos viendo en este comienzo del año 2022, en el que se están utilizando con mayor frecuencia, son embarcaciones mucho más frágiles y por tanto mucho más susceptibles de naufragar, y así lo estamos constatando. Eso por un lado, y por otro porque las distancias que emprenden las personas en su desplazamiento por mar son distancias muy amplias. Pensemos que es verdad que se está desplazando hacia el norte, lo que puede ser sur de Marruecos, norte del Sáhara Occidental, pero hay otras embarcaciones que salen de Tacla, que puede estar a 480 kilómetros, de mucho más abajo, de Nuadhibou, hablamos de alrededor de 800 kilómetros, e incluso de los cayucos que pueden emprender la ruta migratoria desde el norte de Senegal o incluso desde Gambia, hablamos de 1.500 kilómetros. Estamos hablando de una ruta que es peligrosísima en un océano como es el océano Atlántico. Y además las condiciones de fragilidad y el hacinamiento de las personas en las embarcaciones son elementos que agravan la situación y por tanto la vuelven más dramática. La ONG Caminando Fronteras considera que esa situación se ve agravada por la crisis diplomática que existe entre España y Marruecos. ¿Qué opina usted? Bueno, todo lo que son los elementos, en ocasiones, cuando empoderamos a un país como Marruecos, prácticamente como gendarme del control de los flujos migratorios que parten de su país, tenemos consecuencias. Y las consecuencias son que sufrimos y experimentamos su chantaje, que pone en peligro personas, y situaciones como la ruta migratoria atlántica puede ser un ejemplo, o como las situaciones que han vivido el año pasado, principalmente Ceuta y Melilla. Es decir, cuando entendemos dentro de la realidad migratoria otros elementos que nada tienen que ver, como son cuestiones de soberanía, cuestiones de soberanía sobre el mar y sobre territorios ocupados como el Sáhara Occidental, o cuestiones que tienen que ver con elementos comerciales o puramente económicos, hace que las personas queden en un segundo o un tercer plano. Es verdad que en ocasiones sucede que las propias rivalidades o las propias conflictividades, lo que puede ser una relación diplomática, hace que en ocasiones Marruecos pues emprenda o al menos ponga en marcha una serie de elementos que controlan de una manera mucho más rígida los flujos migratorios o de una manera mucho más laxa. Eso lo hemos experimentado a lo largo, yo creo que de toda la historia de las migraciones hacia Canarias y hacia el Estrecho. El Estado español puso en marcha instalaciones de acogida temporales aquí en Canarias en las que todavía permanecen todas esas personas, o muchas de ellas. Me gustaría preguntarle si considera que esas instalaciones deberían convertirse en permanentes, es decir, establecer un sistema de acogida por el cual pues sean distintos el tipo de alojamiento en el que permanezcan. Nosotros estamos a favor de una estructura de acogida que sea estable, pero que también sea digna. Es obvio que la fórmula macrocampamentos no tiene, de por sí es una medida que nosotros entendemos insuficiente y es insostenible también, porque hay que evitar a toda costa la cronificación de las personas en los mismos, por un lado, y por otro, son instalaciones que responden a una provisionalidad en la estancia y en la acogida. Es verdad que algunos de ellos están mutando hacia estructuras mucho más estables y por tanto están ganando un poquito más en dignidad. Yo creo que ese es el camino a seguir, pero también hay que entender que las grandes
espacios en el que acogemos a un número digamos que muy amplio de personas o muy significativo de personas, tampoco nos permiten realizar un trabajo integrador o inclusivo más allá de sus necesidades básicas y un poco más. Nosotros siempre estamos a favor de recursos mucho más comedidos, mucho más manejables, mucho más digeribles desde el punto de vista de una atención mucho más integral que la que se le pueda dispensar. También la realidad es que las personas en la actualidad, y yo creo que desde mediados o la segunda semestre del año pasado, están siendo desplazadas a la península de manera regular, de manera ágil, de manera periódica, y eso se nota en que han llegado un número muy significativo de personas o muy similar entre el año 2020 y el año 2021, pero la situación es distinta, porque está mucho más oxigenada, está mucho más o mejor gestionada y sobre todo te permite de alguna manera afrontarla con una racionalidad y con una determinación y una previsión distinta. Y yo creo que esos son elementos a valorar positivamente. Hemos dado la cifra de las personas que han llegado, pero no sé si se ha podido contabilizar ya cuántas de ellas han pedido asilo en nuestro país. No, todavía los datos de asilo no están publicados. La verdad que normalmente se publican con bastante retraso y creo que los últimos datos de asilo con respecto a las personas que han llegado tampoco deslindan si las personas han llegado por costas o no, pero sí que es verdad que en la Comunidad Autónoma Canaria y principalmente en la provincia de Santa Cruz, creo que es la cuarta provincia en la que mayor número de solicitudes de asilo se ha producido en el año 2021. ¿De dónde o qué tipo de nacionalidades? Pues mira, principalmente personas de origen maliense, también personas de origen venezolano y colombiano y personas de otras nacionalidades africanas, pero en menor medida. Ha aumentado el número de solicitantes de asilo, pero todavía no tenemos datos concretos y completos del año 2021. ¿Y más o menos un porcentaje de a cuánto se les concede? Ese es otro cantar. Normalmente tengamos en cuenta que los expedientes o que las solicitudes que se pueden producir perfectamente en el año 2021 no necesariamente se resuelven en el 2021. Esto tiene que ver también con la dinámica de resolución, la dinámica de trabajo de la burocracia administrativa de la propia Oficina de Asilo y Refugio. Normalmente los expedientes que se resuelven en un año concreto como el 2021, principalmente estamos hablando de expedientes que han sido puestos en marcha en años anteriores. Es verdad que últimamente se está resolviendo de una manera no más ágil, sino quizás mucho más rápida, y eso también tiene que ponernos la cautela de cuidado con qué garantías estamos resolviendo los expedientes de asilo. Pero es verdad que los índices de protección que el Estado español dispensa, por ejemplo, en el año 2020, fueron muy bajitos. Solo el 5% de los expedientes resueltos adquirió algún tipo de protección, ya sea el estatuto de refugiado o el de protección subsidiaria. También es verdad que alrededor de 40.000 de los expedientes denegados se regularizan de manera automática a través de permiso desde la vía extranjería, el permiso de residencia por circunstancias humanitarias de protección internacional, que está principalmente y en su amplia mayoría destinado a personas de origen venezolano. Bueno, seguiríamos hablando con usted, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos Lorenzo, responsable de SEAR, por habernos atendido en Buenos Días, Canarias. Nada, gracias a ustedes y buenos días.